Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en una preciosa porción de la Biblia. Toda ella es hermosa, pero hay algunas que nos ayudan a comprender el valor de Dios en la vida. Muchas personas creen que Dios no es importante en la vida. Esto es parte del engaño que el pecado y aquel que es enemigo de nuestras almas está constantemente produciendo en la mente de la gente. Esto no es nada nuevo para el que lee la Biblia, pero a lo mejor no lo sabe usted que hoy nos visita. Y dice, yo sin Dios vivo igual. Y a veces vivo mejor que ustedes. Muchas personas creen que Dios no es importante en la vida, tal vez porque su mirada no sea lo suficientemente clara y su mente tampoco. Eso no es falta de capacidad intelectual, porque hay gente muy inteligente, hay gente muy capaz en todas áreas de la vida y sin embargo muchos niegan a Dios, lo rechazan. Esta es una tarea constante que está haciendo alguien que es un ser espiritual que se opone a Dios. La Biblia dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es un texto revelador. Satanás no se preocupa por la salud de las personas. Usted puede estar lleno de salud. Satanás no se preocupa tanto por los negocios de las personas. Hay gente que rechaza a Dios y tiene prósperos negocios. Le va muy bien económicamente. Algunos tienen aparentemente una buena familia. Satanás no siempre toca la familia, no siempre toca la salud, no siempre toca el dinero. En lo que nunca deja libre es la cabeza. Él siempre trabaja en la cabeza de las personas. A veces les ceguece el entendimiento y a veces las personas razonan equivocadamente. Dice, mire, si yo estoy acá es porque le he dado lugar a Dios, por lo menos vengo a escucharle. Venir a escuchar no implica que usted le esté dando lugar a Dios. Nos alegra que esté, le hemos dado la más cordial bienvenida, pero darle lugar a Dios en la vida es otra cosa. Es valorar a Dios como lo que Él es. Pero también hay cosas que a veces nublan la vista y no le permiten a las personas entender. Hace algunos años atrás todos estábamos conmovidos cuando ese ataque a las Torres Gemelas en el país del norte. Los aviones se introducen en la Torre Gemela y se desploma. Y se acercaron algunas personas y le dijeron a la hija de Billy Graham, dígame una cosa, señorita, ¿usted que cree en Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando
se tiraron las Torres Gemelas. Qué pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas incomprensibles? Y aquella mujer le contestó, ¿sabe una cosa? Dios es un ser ubicado. Cuando ve que molesta, se corre a un costado. Eso es lo que han hecho muchas naciones. Le han dicho a Dios, nos molestas. Tu palabra, tu gracia, tu amor nos molesta. Porque queremos vivir a nuestra manera. Hay personas que hablando con ellas, hablándoles de la verdad, del amor de Dios, de lo que es este Dios maravilloso, dice, pero ¿sabe una cosa? Dice, ¿dónde está Dios? Dígame dónde está Dios. Le digo, ¿dónde estuvo siempre? Dios mora en el cielo. La presencia de Dios Padre está en el cielo. Dios el Hijo vino al mundo a dar su vida por nosotros y volvió al cielo. No, dice, ya sé, lo que quiero decir es, ¿dónde está Dios cuando me pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando yo perdí a mi madre? ¿Dónde está Dios cuando perdí a mi hijo? ¿Dónde está Dios? Le digo, en su hogar, en su vida, Dios está en el lugar que usted le dio. ¿Qué lugar le da usted a Dios? Mire, vivo a mi manera, pero cuando tengo una crisis, cuando tengo un inconveniente, lo llamo a Dios, quiero que venga. Ah, usted le da a Dios el lugar de una secretaria. Usted aprieta un botón y quiere que la secretaria venga porque es la que usted contrató. ¿Ese es el lugar que usted le está dando a Dios? Dios, como ser omnipresente, está en todo lugar, pero su morada es en el cielo. Pero ese Dios, por medio de su Espíritu, puede habitar en su corazón. Esta es una verdad gloriosa, es la verdad del Evangelio. Y yo quiero leerles una porción de la Biblia que muestra el valor de Dios en la vida. Lo hace a la forma poética. No es difícil de entender. Es parte de la poesía hebrea. Y lo explica con una claridad maravillosa para mostrar el valor de Dios en la vida. ¿Lo leemos? Salmo 127. Dice así, mire el valor que Dios tiene en la vida. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima
el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¡Qué claridad! Este era un cántico gradual. Ellos tenían cánticos graduales. Desde el 120 al 133 eran cánticos graduales. ¿Qué eran los cánticos graduales? ¿Por qué gradual? Porque lo cantaban apenas llegaban a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad más alta que tenía la tierra de Palestina. Y cuando llegaban en las cercanías del templo, tenían gradas. Tribuna. No eran tribuna porque no las usaban para ver un espectáculo como están aquí, pero eran gradas. Entonces las personas iban subiendo. Esas gradas, allí eran los cánticos que cuando las familias llegaban, yo quería hablar de las familias y sigo hablando de las familias porque ese era el tema que los hermanos me habían pedido que abordáramos a la luz de la palabra de Dios. Y las familias, llegaban las familias, se unían familias, ellos tenían fiestas, ellos tenían una cultura, decía nuestro hermano el otro día, fuerte, firme. Esa cultura era constantemente alimentada por realidades de la verdadera vida de piedad. Entonces, mientras subían en esas gradas, ellos cantaban estas canciones. Eran canciones que les mostraban la realidad de Dios, el valor de Dios en la vida. Y aquí el salmista, por el Espíritu de Dios, está inspirado y toma una de esas. Había muchas otras, pero toma una de ellas y nos las deja como una enseñanza preciosa para nuestra vida. Así que este cántico gradual estaba mostrando las 4 cosas que para ellos eran importantes. Eran 4 cosas que hacían que Dios fuera alguien importante para esas 4 cosas. En primer lugar, la casa. En segundo lugar, el cuidado. En tercer lugar, la comida. Y en cuarto lugar, el compañerismo de la familia. Toma 4, las 4 son emblemas. A lo mejor en nuestra sociedad anhelamos otra cosa, pero entienda, interpretar el pasaje implica que usted se ponga y vea lo que el salmista ve. Para ellos estas 4 cosas eran importantes, me parece que para nosotros también. Y dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ellos veían que la construcción de la casa no es un emprendimiento solamente producto del esfuerzo propio. Dios puede ayudar, Dios acompaña en la vida. Qué bendición tener a Dios. Aquí seguramente hay jóvenes que dentro de poco querrán casarse, tener su propia casa. ¿Qué valor es tener a Dios en la vida? Algunos dirán, yo sin Dios me hice la casa igual, me la fui construyendo igual. Pero ¿sabe una cosa? Es distinto cuando uno la construye con la provisión de Dios. ¿Sé que tengo que estar esperando ofrendas? No. Es Dios el que guía, el que ayuda, el que acompaña en cualquier emprendimiento. Dios no es alguien al cual recurrimos en nuestros momentos de cierta religiosidad y después Dios es el extraño, el ausente.
Dios participa de la vida, Dios tiene valor en la vida. Y como las personas no se dan cuenta del valor que Dios tiene en la vida, por eso le dan la espalda a Dios. Pero cuando una persona puede ver el valor de Dios y ver como en un emprendimiento, como puede ser la construcción de la casa, que para ellos en su cultura era algo importante y para usted también lo será, dice: si Jehová no edifica la casa, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. Qué distinto es cuando Dios está acompañando cualquier emprendimiento. En segundo lugar, dice el Salmo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿No es eso una actitud despreciativa hacia todo el cuidado de las fuerzas civiles? De ninguna manera. Lo que está diciendo es que hay un cuidado que excede a lo que puede hacer cualquier fuerza civil. Vaya si lo conocemos en nuestro país, lleno de inseguridad. Pero qué distinto es cuando nosotros podemos confiar en Dios y entregarle a Dios y descansar en el cuidado de Dios. Qué bendición es cuando Dios nos guarda y nos cuida. Qué bendición es cuando Dios ordena la vida nuestra y la de nuestros hijos, y ellos no andan expuestos a los peligros que están expuestos todos aquellos que no tienen a Dios en la vida. Por más que pongamos la fuerza civil y la guardia que sea, si Dios no nos cuida, siempre estamos en peligro. Pero si Dios nos cuida, podemos vivir confiados. Qué bueno es tener a Dios en la vida. Algunas personas piensan que Dios va a quitarles la felicidad, va a llevarles a una vida sin disfrute y sin plenitud. ¡Qué engaño! De un sistema que prende luces de colores para atrapar con sus placeres. Pero todos los placeres del mundo crean adicción. Y toda adicción termina en esclavitud. No hay que ser muy sabio para darse cuenta. No hay placer que el mundo ofrezca con sus luces de colores que deje satisfecho a la persona de una vez y para siempre. Todo placer del mundo quiere reiteración. El que quiera. La bebida, nadie se conforma con tomar una vez. El sexo, nadie se conforma con practicarlo una vez. La adicción a otros estupefacientes, nadie queda satisfecho en una vez, nadie queda pleno. Todo placer crea adicción, toda adicción termina en la esclavitud. Qué distinto es lo de Dios. Dijo Jesucristo: el que cree en mí no tendrá sed jamás.
porque de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo dando a entender lo que haría el Espíritu Santo en la vida de los que aceptan a Jesucristo. Es que la vida espiritual que da Dios no crea adicción, no termina en esclavitud, porque es provisión de agua espiritual que da saciedad. No hay ningún placer mundano que dé saciedad, por eso siempre pide más, nunca satisface, y la adicción siempre termina en esclavitud. Qué maravilloso es que Dios pueda guiarnos en la construcción de la casa, en el cuidado. Y también dice el salmista, qué bueno es que Dios pueda darnos las necesidades físicas, satisfacer también ellas a través de nuestro trabajo. Dice, verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Algunas versiones dará Dios durante el sueño. Ellos pensaban en la casa, ¿qué valor tiene la casa? Dice, pero qué bueno es que Dios nos ayude. Este es un salmo que enseña a los creyentes el valor que tiene Dios en la vida, y le enseña a las personas que Dios puede actuar en la vida. Claro que no es cruzarnos de brazos y decir, bueno, que Dios me cuide, y por lo tanto yo voy y practico todo tipo de desvarío y de vida disoluta, al fin y al cabo Dios me va a cuidar. No, Dios no me va a cuidar así. Lo que la Biblia está enseñando es que por más que haya guardia, por más que me esfuerce en la casa, no es lo mismo cuando está Dios en la vida. No es lo mismo que una persona se esfuerce en conseguir el pan para los suyos, que luego se esfuerce con la compañía de Dios. Porque Dios puede proveer a través del trabajo de cada uno, y puede hacer que eso sea en bendición. Hay personas que han logrado construir una casa, pero luego no han podido llenarla con una familia que les dé satisfacción. Hay algunos que se han esforzado desmedidamente por progresar económicamente, pero no pueden comprar la felicidad, la paz, el gozo, el respeto. Eso lo da Dios. El valor de Dios en la vida no solo tiene que ver con la casa, con el cuidado y en la comida, sino que finalmente tiene que ver con el compañerismo que puede dar una familia. Y dice el salmista, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es lo que Dios nos ha dado y que nosotros lo recibimos como de Él. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Y ahora empieza a expresar lo que los hijos son para la vida. Cualquiera puede tener hijos. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón puede tener hijos. Lo que no puede disfrutar es que los hijos puedan cumplir ese propósito. Ese es el trabajo que Dios hace en la vida. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Usted tiene que interpretar eso a la luz de eso. Ellos tenían constantemente que defender su tierra,
No estaba la legislación que hoy tenemos, que usted presenta la Escritura y tiene un lugar donde vivir. Antes las luchas de los pueblos, que eran luchas que buscaban conquistar, quitaban las tierras, quitaban los lugares, pero había algo que permitía que un padre con el paso de los tiempos pudiese estar confiado. Era cuando el compañerismo de los hijos lo ayudaba. Y dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque ahora ¿qué? Ahora el hombre llegó a una cierta edad y los hijos lo defienden. Los hijos lo protegen, los hijos lo cuidan. El padre iba a la puerta de la ciudad y a veces se llevaban allí los litigios, pero un hombre con autoridad, ¿qué pasaba? No era avergonzado cuando hablaba, porque sus hijos los respaldaban. Era una familia que cumplía el propósito que Dios quería. Esa familia solo se la puede dar Dios. Cuando Dios está en la familia, puede hacer que los padres comiencen cuidando a los hijos, pero en la vuelta de la vida, los hijos, los verdaderos hijos, terminan cuidando a los padres. Qué precioso compañerismo. La mamá le dice al niño, cuidado cuando cruzas la calle, porque el niño empieza a ir solo a la escuela. La madre le dice, cuidado cuando terminas de practicar deportes, abrigate, cuídate, pero en un pestañazo la vida nos pone del otro lugar. Y ahora la madre tiene cierta edad y la hija le dice, mamá, cuidado al cruzar la calle, abrígate. No hagas tal cosa, no te subas a la escalera, llámame cuando necesites algo. Qué valor que tiene Dios en la familia. Uno puede tener hijos, uno puede tener esposa, esposo, uno puede tener trabajo, uno puede tener cierta tranquilidad económica, uno puede tener un lugar donde la familia se cobije, pero si no tiene a Dios en la vida, todo es en vano. ¿Y cómo puedo permitir que Dios entre en la vida? ¿Cómo puedo hacer partícipe a Dios de mi vida? ¿Cómo puedo permitir y lograr que Dios esté involucrado en mis proyectos, en mi porvenir, en mi familia? Pues la Biblia nos enseña de que Dios no entra en la casa a través de imágenes. Algunos muestran, dicen, mire, yo lo llevo a Dios acá. No, dice, a Dios no se lo lleva colgado en una imagen. A Dios no se lo introduce a la casa por traer una imagen, por poner un crucifijo. Dios entra en el corazón de uno de los miembros de la familia. Si no, no entra al hogar de otra manera. Por eso la Biblia, ¿qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón. No es el órgano cardiovascular que quiere Dios. Corazón ahí es sinónimo de ¿qué? Del centro de la personalidad, donde está el afecto, la voluntad, el intelecto. Corazón ahí es el centro de la persona. Dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Dios pide el corazón. Dios quiere un lugar en el corazón. ¿Y para qué pide un lugar Dios en el corazón? Porque de ahí mana la vida.
Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí mana la vida. De ahí. En esa expresión, Dios está hablando a las personas, pide el corazón. ¿Para qué quiere Dios el corazón? Porque de ahí se produce todo lo que necesitamos, de ahí mana la vida. Ese corazón está manchado, ese corazón está separado de Dios por el pecado. Ese corazón es el centro de nuestra persona, es el lugar más profundo, más principal en la vida. Dios pide el corazón y lo primero que hace, limpia el corazón. ¿Cómo Dios puede limpiar el corazón? ¿Cómo se limpia el corazón? El corazón está sucio por el pecado. El pecado mancha el corazón. Dijo Dios, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Dónde, Señor? ¿En qué lugar? ¿En la conducta? ¿En los ojos? ¿En lo que hablan? ¿En lo que piensan? Esculpido está. En las tablas de su corazón. Ahí se anida la marca del pecado. Las personas dicen, yo hago tal cosa y luego me olvido de lo que hago. Pero el pecado deja su marca. No sale en la radiografía, no sale en la ecografía, no sale en los estudios de mayor avanzada, porque todos esos estudios son físicos. El pecado deja huellas y marcas espirituales y también físicas. El pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Marcó el corazón. No es una escritura fácil de anular. Es una escritura indeleble. Hoy los sistemas de borrado han hecho que fuera mucho mejor que mi tiempo. A veces me acuerdo haber ido a los primeros años de la escuela y a veces no había para comprar la goma de borrar, ¿se acuerda? A veces borrábamos con miga de pan. Sí, pero ¿cuánta edad tenés? Después vino la goma. Después vino la goma combinada para lápiz y tinta. Y después llegaron los correctores. La pintura blanca como si el error no hubiera estado. Así las personas se hacen los lifting para borrar las arrugas, para sacar las marcas del paso del tiempo. Y constantemente se está borrando lo que nunca se puede borrar por acción humana, es la marca del pecado. Los artistas se quitan años y algunas otras cosas, se agregan algunas otras cosas, pero el pecado sigue estando esculpido en el corazón. Y Dios no puede venir a morar en un corazón sucio.
precisamente ese Dios de gracia y de misericordia, ese Dios bueno que nos enseñó Jesucristo, ese Dios que no era como pensaba la casuística hebrea, ese Dios que no era como pensaban los fariseos. Dios no nos dejó expuesto a esa enseñanza. Dios nos mostró que Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. No es un Dios injusto, no es un Dios que compromete su santidad, pero es un Dios de gracia. ¿Y qué hizo? Mandó a alguien para que pagara por nuestro pecado. Ese alguien era su Hijo. Jesucristo. Él vino a pagar por nuestro pecado. Él vino a pagar el precio para nuestra liberación, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Es una esclavitud espiritual, no es una esclavitud social. Esa esclavitud social estuvo en un tiempo con los esclavos, pero el cristianismo también colaboró para que no hubiera más esclavos. Pero hay otra esclavitud que las del pecado. Para esa esclavitud pagó Jesucristo el precio y nos compró, nos redimió. Nos sacó del lugar de esclavitud. Nos dio verdadera libertad a todos los creyentes. Y la gracia de Dios está esperando que los hombres no se pierdan, que las mujeres no se pierdan. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Eso es lo que declara la Biblia. La Biblia no dice que hay un decreto, que Dios va a salvar a unos y a otros no. La Biblia dice, Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las personas, cuando Dios le pide el corazón, es para limpiar el corazón, y Dios limpia el corazón a través de lo único que puede borrar el pecado. Lo único que puede borrar el pecado. Lo único que puede limpiar el pecado, la Biblia es clara. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Dios envió a su Hijo, para que Él ofreciera su vida perfecta y sin pecado. Una vida que humanidad y deidad estaban unidas. Su vida es de infinito valor, porque no es un hombre común el que se ofrece por nosotros. Es el Hijo de Dios. Esa vida ofrecida por la nuestra permite que todas las personas puedan tener la oportunidad de ser salvas. ¿Y cómo soy salvo? La Biblia dice que el arrepentimiento es para con Dios y la fe es en Jesucristo. Quiere decir que la persona se arrepiente delante de Dios de haber vivido de espalda a Dios, de no haber valorado a Dios, de haber hecho su propia vida a su manera. Seguramente hay otros peores que usted, pero eso no importa delante de Dios. Hoy me veo delante de Dios como Dios me ve, y Dios ve que en mí hay pecado,
En otros tal vez habrá cosas peores, pero yo no estoy exento. Cuando me arrepiento delante de Dios, digo, ¿y ahora qué hago con mi pecado? Pongo la fe en Jesucristo, porque Dios me dice que ponga la fe en Jesucristo, porque la Biblia me declara que Jesucristo derramó su sangre y dio su vida en precio de rescate por todos. ¿Son todos salvos? No. La vida de Cristo es el precio por todos, pero son salvos los que le reciben, los que confían en Él. Qué verdad gloriosa, qué evangelio, qué buena noticia. Que la persona puede ser salva y Dios entra por su espíritu a vivir en la persona, y ahora la persona va a su hogar y a lo mejor su esposa o su esposo no están convertidos, a lo mejor sus hijos tampoco, pero él lleva la presencia de Dios al hogar. Ahora su conducta, ahora su transformación, ahora ese amor de padre o de madre o lo que fuera, empieza a traer al hogar la atmósfera de una nueva vida que puede ser transmitida si los hijos reciben igual que usted, si el esposo recibe igual que usted, si la esposa recibe igual que usted, y empieza a Dios tener valor en la vida. Dios es importante en la vida, porque todo lo que hagamos dejando a Dios afuera, tarde o temprano, nos daremos cuenta que ha sido en vano. Qué maravilloso es que una persona pueda escuchar esta verdad gloriosa de un Dios que ama y que invita a las personas a que abran el corazón y le reciban por la fe. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere recibir a Jesucristo en el corazón? Sí, ¿cómo lo hago? Dígaselo a Dios. ¿Sí, qué le digo? Dígale: Señor, sálvame. No es lo que usted dice, sino lo que su corazón dice. Dios está mirando el corazón. Usted, donde está ubicado, ubicada, puede orar a Dios y le puede decir en esta noche: Señor, sálvame. Me arrepiento. Confío en Jesucristo. Le recibo en mi corazón. ¿Desea hacerlo? Vamos a orar. Qué tiempo de decisión y a la vez de bendición que Dios nos ofrece en esta noche, para que las personas abran el corazón a Jesucristo y le digan: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Confío en Cristo Jesús. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tu palabra nos revela el valor que tú tienes para nosotros.
pero también nos revela tu amor y tu gracia, que esperamos sea comprendida y recibida por aquellos que tienen necesidad de limpieza y de perdón. Te damos gracias porque el Espíritu Santo siempre aplica tu palabra al corazón según sea nuestra necesidad. Confiado en ello, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.